Bienvenidos a No Sabemos Nada. El día de hoy estoy muy contento y tengo muchas emociones a flor de piel porque me encuentro con alguien que lo conocí en la carrera. Cuando yo lo conocí en la carrera de periodismo, él ya tenía pues una carrera consolidada y me da mucho gusto tener acá a Darwin Franco. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, vamos a decir, el gusto es mío. También siempre es chido encontrarnos en el camino de aquellos tiempos, ya tiene un montón de años, ¿verdad? Sí. En que nos conocimos ahí en las aulas, y también está bien padre venir a esos espacios que ustedes han creado y que permite ver, digamos, cómo la gente que uno conoce y estima crece. Muchas gracias, muchas gracias. Hay una característica muy específica tuya que quiero mencionar porque no es nada más una cromada. Sí, es una cromada, pero no es nada más eso. Creo que explica demasiado del trabajo que has hecho y es la empatía. La empatía que tú tienes con la gente no es algo común y siempre me llamó la atención. De hecho, tengo una anécdota que no sé si la... Si decirla... si sea bueno contarla. La voy a contar porque creo que sirve para romper el hielo también y que la gente vea que pues somos humanos, ¿no? Entonces, resulta que una vez llegué a una clase, teníamos una clase tuya muy temprano y llegué en estado inconveniente. Es que eran los viernes. ¿Era viernes? Sí, los jueves eran famosos. Generalmente, sí, claro, generalmente regresábamos los jueves, esa nos tocó en viernes y entonces teníamos que ir temprano. Y creo que había varias opciones, ¿no? O sea, los profes pueden reaccionar distinto a esas situaciones. Y una es, pues, hacerte pendejo y, ay, güey, pues, llegó pedo, pues, me da igual, ¿no? La otra es, pues, a lo mejor armar una bronca, lo que sea. Y lo identificaste y me dijiste, cuando terminó la clase, porque no lo dejaste pasar. Que para empezar, eso creo que ya dice mucho, no dejar pasar esa situación. Y acercarte y decirme en corto, oye, no está bien que vengas así, ¿no? O sea, a final de cuentas tú decides, ¿no? Tú sabrás, es tu carrera, es lo que tú estás haciendo, es tu tiempo. Pero pues prefiero que no estés así en mi clase, ¿no? Y eso dice un montón de cosas. Habla de la empatía de decirlo en corto, ¿no? De decirlo frente a frente. De preocuparte también por el alumno, ¿no? Entonces, te pudo haber valido, ¿no? Y dejarlo pasar, o hey, tú salte, ¿no? Lo que sea, pero no, decidiste venir a decirme y significó mucho, ¿no? Entonces, la empatía que tú tienes, y lo vamos a ver durante el programa con el trabajo que has hecho, pues no es común. O sea, me gustaría empezar con eso, porque te define mucho de tu trabajo. Gracias. La empatía. Entonces, pues te agradezco por eso. Y así comenzaríamos. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué hiciste hoy en la mañana? Pues muy bien, pues desperté muy temprano. Ahora es que ando haciendo ejercicio y entonces voy muy temprano porque así con mi esposa ya yo puedo ir a las 6 de la mañana y ella puede ir a las 7 y hacer esta nueva vida que ahora tenemos. Y nada, después ya desayuné, ¿no? Ahora ya me estoy tomando un segundo café, lo cual sí es raro en mí porque por sí soy muy acelerado y el café me pone ahí medio locochón. Y más bien estaba como muy contento de venir ya porque ya lo habíamos pospuesto por algunas circunstancias. Y eso, o sea, pensando en que ya es viernes, ya huele a vacación y que entonces ya podemos hacer un montón de cosas más. Y eso es, digamos, prácticamente lo que hice en la mañana, porque en el medio donde estoy nos dimos vacaciones y entonces ya no estoy tan preocupado por la cosa de la agenda informativa. Sí. Oye, a ver, me gustaría entender un poco de dónde viene pues esas ganas de entender al otro, de ponerte en el lugar del otro. Supongo que viene de familia, supongo que viene desde que estabas chico. ¿Cómo fue? ¿Cómo te empezó a interesar los demás? Pues yo tengo un núcleo familiar, es decir, mis padres, porque por el trabajo de mi papá, digamos, no estuvimos como en contacto tan directo como con esta familia de abuela, primos, ¿no? Casi siempre fue como solamente mis papás, mis hermanas, ¿no? Ahora un chorro de sobrinos que tengo, pero inicialmente fue así y yo creo que tiene que ver mucho con... mi papá era gerente de una tienda departamental y yo... desde muy morrillo empecé a trabajar como de cerillito, ¿no? Ahí empacando cosas para comprarme juguetes, que era para lo único que hacía. Porque tengo ese recuerdo de que mi papá abría la tienda y yo me tenía que ir con él antes de que la abriera para
para poder estar ahí. Entonces iba a la juguetería, agarraba un juguete y ya cuando juntaba la lana dejaba de trabajar. Y yo tengo muchos el recuerdo de mi papá, de cómo mi papá trataba a las personas que trabajaban con él, ¿no? Entonces siempre era como muy atento, como les preguntaba cómo estaba, ¿no? Más allá, digamos, de que él fuera el gerente y que pudiera, digamos, tener como esa posición de superioridad, siempre fue como muy horizontal. Y yo creo que eso me marcó. También mi mamá es comerciante, ¿no? Se ha dedicado mucho tiempo al comercio y entonces siempre aprendimos como el buen trato a las personas, ¿no? Porque independientemente que compraran o no en el negocio que ella tenía, de allí aprendí como el buen trato, ¿no? O sea, como el siempre ser amable para mí, digamos, fue como una regla, digamos, a lo mejor no como muy dicha en casa, así como muy explícita, pero yo siempre veía cómo mis papás trataban a los demás, digamos, como de manera educada, gentil, preocupándoles genuinamente, digamos, cómo estaban, y eso se me quedó, ¿no? Ahora que recordaba la anécdota, yo como profesor siempre me he gustado como preocuparme también como en la medida de lo posible, ¿no? Porque no solo compartes como el aula y las personas no solo están ahí, digamos, en esa interacción, sino siempre me gusta como preocuparme, ¿no? Y algunas veces, digamos, como lo que recuerdas, lo hago, algunas otras veces no, pero también a veces depende mucho como el alumno, ¿no? Porque tú también como profe vas midiendo quién puede ser receptivo y quién, digamos, lo va a tomar a mal, ¿no? Y así, digamos, he sido y eso lo he trasladado a mi trabajo periodístico, ¿no? Que siempre me ha gustado hacerlo o trabajarlo como con las personas, digamos, como uno, como tú, como yo, comunes y corrientes, más que, digamos, en ese periodismo, ¿no? Que disfruta entrevistar gobernadores o funcionarios. Sí. Ya hablaremos de eso, también del periodismo. Pero a ver, hay una relación muy estrecha entre lo que haces y ser punk. A ver, muchas veces... y lo he analizado en tu trabajo, en cómo te expresas, con la gente con la que estás. Y ser punk no es nada más hacer un desmadre, ¿no? Es parte de, ¿no? Es ir contra el sistema, pero a veces ir contra el sistema también es ser amable. No es común que hoy la gente sea amable. Hoy, y no sé por qué, ¿no? Y no nos vamos a poner a filosofar, habrá un montón de razones, pero es poco común ser amable, ¿no? Entonces, cuando tú eres amable y de repente te topas con alguien que no es amable, y dices, ay, güey, chinga tu madre, pues. Pero es muy poco común, tanto que se me hace ser amable, ser punk. Y tú eres. Y entonces iba al tema de, o a la parte de, pues tu cultura general, o sea, cómo te empezaste a relacionar con la música, qué veías cuando justamente, es decir, después de que veías a tus papás, qué había más con tus hermanas, o sea, ibas creciendo, qué escuchabas, qué veías. Yo siempre he sido como muy ñoño y entonces yo tuve como un vínculo con la lectura desde muy pequeño, ¿no? De hecho, mi mamá siempre cuenta esa anécdota y a mí me da un poco de risa porque no la recuerdo yo tan clara, pero como siempre me ha gustado mucho leer, mi mamá constantemente, la maestra le decía que ya me quitara los libros de la escuela porque los contestaba y cuando estaban en clase decía, yo ya sé eso, ¿no? Y me adelantaba, entonces mi mamá me tuvo que quitar los libros, los de la SEP y entonces me empezaron a comprar libros para que más bien leyera, contestara esos y dejara a los otros en paz porque si no me aburría en la clase y estaba así de punk, ¿no? Pero ahí sí de latoso. Y entonces, como que mi acercamiento con la lectura fue como desde ahí, también... está vinculado, digamos, como un recuerdo musical, ¿no? Yo me sé muchísimas canciones de José José y de Juan Gabriel porque era lo que escuchaban en mi casa, ¿no? Y bueno, ahora si uno ve este musical de mentiras, resulté que también me sabía todas esas canciones porque eran las que escuchaba mi mamá. Entonces tengo como un recuerdo musical, digamos, como de ese entonces y cuando yo fui forjando como mi gusto, tuve como varias etapas, ¿no? Una etapa así como de muy rock como clásico, ¿no? Así como... y luego después me dio por sentirme trovador y poeta y entonces escuchaba acá Trova Cubana y El Silvio y otros como Ferrer Delgadillo, Alejandro Filio, ¿no? Pero luego ya después creo que lo que me identificó y que me gusta más bien como el Britpop, como el rock británico, ¿no? Sí. Yo soy acá mega fan de Oasis, ¿no? Y ahí empeñé mi... fuiste, fui, ¿no? Al concierto, sí. Es que para mí era muy importante porque
yo no soy de Guadalajara, entonces yo llegué a Guadalajara en 2008 y lo primero que hice con la beca de la maestría fue comprarme un boleto cuando Oasis vino a la arena de Vicente Fernández, ¿no? A la arena FG, y luego a los 2 meses de eso se desintegraron, ¿no? Y entonces para mí era como de en cuanto supe que iban a volver, ¿no? Bueno, era lo que uno deseaba desde que el Manchester City comenzó a ganar otra vez, uno tenía esa esperanza. Se tardaron, porque y se tardaron. Bueno, ya querías que fueran campeones de Champions y semifinales y perdían. Pues es que los pleitos familiares son muy densos, ¿no? Los de ellos. A ver, o sea, obviamente sé que pues, se separaron, ¿no? Pero tuvo que ver, creo que la esposa de uno. Pues tuvieron que ver muchas cosas, yo creo que más bien como las drogas, los excesos y el rock and roll. Y un poco, digamos, de la vida complicada que tuvieron, ¿no? Porque, bueno, uno los ve así como rockstar y ahora multimillonarios, ¿no? Después de su gran gira mundial. Pero un poco lo que narran, digamos, es como esta vida donde el hermano mayor tuvo que hacerse cargo de los otros. ¿Quién es el mayor, Liam? No, más bien Noel es mayor, ¿no? Y entonces él se hace cargo de los otros hermanos, ¿no? Bueno, el famoso y los otros no. Y entonces viene como esta parte, yo creo que de traumas que uno tiene de la infancia, de yo te cuidé, yo qué hice. Y así, y hasta que un día uno le dio un guitarrazo al otro y se acabó, ¿no? Y Noel decidió separarse, ¿no? Porque todavía la banda de Oasis, o más bien como los integrantes, continuaron con Liam un rato hasta que se hartaron todos, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, regresando, eso fue como lo que más me gusta, como esa música como británica o rock británico. Y a la par, como en estos gustos, siempre te digo que he sido como muy ñoño, entonces conocí los libros, pero también conocí los cómics, y entonces mi vida se fue mucho entre la fantasía, y por eso siempre he sido como muy geeks, ¿no? Y por eso todavía colecciono Funko, que ya se va a ir a la quiebra, y esas cosas, pero más bien tiene que ver eso, y siempre más bien como mis gustos musicales están vinculados como con estas canciones o música, que justo tiene como el interés en el otro, ¿no? Como en las otras personas. Nunca lo había pensado así hasta ahora que me lo preguntaste, pero eso es como lo que consumo, ¿no? Como la música alternativa, pero también me gusta como esta música acá romántica. Tengo como una beta todavía de mi familia, porque yo crecí también escuchando mucho a Bronco, ¿no? Entonces hoy a Lupe Esparza y a Choche y a Ramiro y todos ellos. ¿Los puede ver en vivo alguna vez? Sí, mis papás me llevaban a los bailes, ¿no? También alguna vez recuerdo haber ido a un palenque a ver a Juan Gabriel, ¿no? Que es mi recuerdo que tengo, pero yo creo que lo escuché 3 canciones y me he de haber dormido porque tenía 5 o 6 años, pero al menos ya puedo decir que sí lo vi alguna vez. No, es de los contados que lo vieron. Sí, pues es que ahora tuve ese recuerdo ahora que vi su documental. Y me recordé cómo lo vi bailar ahí en el palenque de Querétaro, que es donde vive mi familia. Oye, ¿tu canción favorita de Oasis? Ay, son como muchas. Creo que a mí me gusta mucho The Master Plan. Es como una de las canciones que me gusta bastante. O sea, es que tengo como muchísimas. Ahora que fue el concierto, fue como pero Slide Away es otra. Es como... Porque sí, las clásicas como Wonderwall o me gusta también Don't Go Away. Es, digamos, de mis favoritas. Fíjate que pasa, creo yo, el otro día platicaba con Mariel porque tocó Disidente y es una de sus bandas favoritas y fuimos a verlos, ¿no? En la concha acústica. Está bien, ¿no? El show está bien, pero platicamos después de la diferencia, pues, de bandas que trascienden el tiempo, ¿no? Y una de mis bandas favoritas son Los Fabulosos y van a venir. Estas bandas generacionales algo tienen, no sé qué sea, pues, pero pues conectan, emocionan y pasa el tiempo, o sea, y Café Tacuba y estas bandas que ya tienen 40 años, ¿no? Y lo siguen haciendo espectacular. Además, Oasis pues tenía el tema encima, ¿no? Que si regresaban, 15 años que si no, de ausencia. Entonces, ¿y regresaron y están bien o...? Yo la verdad creo que si algo a lo mejor pasa con la madurez de las personas, pero el concierto, al menos, no sé, yo lo hablo a lo mejor como de un fan, ¿no? Pero fue muy buen concierto, ¿no? Sí. Son 2 horas que tocan así, digamos, de seguido, y tú los escuchas, digamos, tocar y
tocan, digamos, con un sonido muy fidedigno, como cuando uno ve, o sea, más bien cuando uno escucha, ¿no? Digamos, Sí. los LPs o el CD. Y sobre todo creo que lo que va mermando, obviamente, es la voz, ¿no? Porque pues, ya Sí. no puede ser la misma voz de hace 15 años, pero en realidad es un show completo, ¿no? Y creo que la mística de lo que hablabas de estas bandas tiene que ver con el nivel de conexión como emocional que tiene, ¿no? Porque creo que a mí lo que más me impresionó como del concierto era cómo todas las canciones las cantábamos como un coro, ¿no? Sí. Y eso era como impresionante, ¿no? Sobre todo porque son canciones que marcan como generaciones. Porque claro, cuando yo fui al concierto sí vi banda joven, pero más bien vi banda Sí, como sí, de sí. mi edad, ¿no? Sí, sí. O sea, no vi, digamos, a la chaviza, diría Sí, uno, sí. que ya anda cuarentón, sino más bien era como banda de mi edad, que más bien era como mucho el anhelo. Y a pesar, digamos, de que ellos tienen como pues, la etiqueta de que son muy mamones, ¿no? Sí. Pues no dejarán de ser ingleses. En realidad estuvieron como bastante bien. Tampoco no es una banda que tenga mucha interacción con el público como otras Sí. bandas que cotorrean y hablan y platican, ¿no? Como que ellos van, Sí. tocan, dicen 2, 3 cosas y ya, ¿no? Sí, Porque sí, sí. no tienen como que lo que dice Noel, ¿no? Yo soy músico y yo vengo a tocar y se acabó, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso. Tú decías Los Fabulosos, cuando me toca ir a un concierto es igual, ¿no? O sea, más bien como que creo que esas canciones marcan la vida de las personas y se vuelven tan significativas que aunque ya no estés viviendo, no sé, ese momento de euforia o de ruptura quizás, te Sí. siguen marcando, ¿no? Entonces Sí. uno canta Siguiendo la Luna con la misma pasión, aunque ya no te esté llevando Claro. la tristeza como cuando uno era adolescente Sí. y se acordaba de su ex. Sí, sí, sí. Y fíjate que pasa, además de la música, creo que también pasa con el fútbol. Y a ver, si el fútbol junto a estos dos güeyes, ¿no? A ver, ver campeón al Atlas después de 70 años, o sea, justamente hoy se cumplen 4 años. Hoy se cumple 12 dice, ¿hoy es 12? Ujú. Hoy se cumplen 4 años. Y es algo que nos cambió la vida a todos en la familia. O sea, a mi papá, que él no los había visto nunca. Él, o sea, él nació después del 51, él nació en el 60, entonces no le había tocado. Y entonces, pues son cosas que también te regala el mundo. O sea, sí hay un montón de cosas ojetes, pues sí. pero esas cosas tan, pues te diría banales que terminan siendo tan importantes, la música, el fútbol, pues son cosas que vale la pena vivir. No, y bueno, y vale más la pena porque yo no soy atlista, pero conozco del dolor y el sufrimiento porque le voy al Cruz Azul, ¿no? Sí. Y entonces tengo esas historias de, ay, ya casi, Ya ¿no? casi. O sea, a mí me tocó verlo campeón de aquella patada que le dio Comiso a Hermosillo en el Sí, 97, 97. luego hasta después la final con Santos y luego pues pura desgracia. Ah, pero es angustiante, ¿no? Sí, sí. Yo creo que solo alguien que le va al Atlas o al Corazón le entendería que uno se angustia más cuando van ganando que cuando van perdiendo. Sí. ¿No? Eso es como... Que justamente también el otro día vimos el partido contra el Flamengo. Y me acordé de la final del Cruz Azul contra Boca en Libertadores, porque Ajá. también es un partido Sí, porque- que aunque no le vayas al Cruz Azul, quieres que lo gane y estás No, bueno, pendiente, yo creo que ¿verdad? mucha gente se enamoró del Cruz Azul ahí en ese 2001. A mí me generó como todavía mucha más pasión en ese entonces. Sí. Y pues al final que se pierde, bueno, pues es triste, ¿no? Pero bueno, entonces estamos hablando de, pues de las conexiones, ¿no? ¿Cuándo empezaste a sentir, digamos, un interés real por hacer algo por los demás? No real, no quiero decir que antes no fuera real, Ajá. sino que práctico, de hacer o de trabajar para que los demás estuvieran bien, ya también enfocado en tu carrera. O sea, cuando dijiste, quiero hacer periodismo porque me interesa que la gente pueda estar mejor, o no sé. Mira, eso también tiene que ver como con mi espíritu geek. Yo, por ejemplo, identificaba que los superhéroes que más me gustaban, ¿no? No sé, por ejemplo, Peter Parker o Superman eran periodistas, ¿no? Sí. Entonces como que de ahí empezó a nacer como de... O sea, estos compas ¿no? pudieron haber hecho muchas cosas Sí. y decidieron optar por el periodismo, ¿no? Ahí vino, digamos, como una primera esencia. Luego como empecé a darme cuenta, digamos, que muchos de los autores que en ese momento leía, ¿no? Escritores, también, digamos, iniciaron siendo periodistas, ¿no? Y luego también mis recuerdos, digamos, a lo mejor esto ya otras generaciones quizás no lo entiendan, pero mucha de mi memoria es televisiva, ¿no? O sea, mi memoria, yo le decía hace unos días a mi esposa, le digo, es que eso no lo enseñó la televisión, ¿no? Que es difícil, ahora más bien ya no lo enseñará el TikTok, ¿no? Sí. Quizás, pero yo recuerdo mucho que en mi casa, digamos,
Todavía había en esos entonces como esta rutina de vida social donde todo paraba para que las personas pudieran comer de 2 a 4 y luego seguía la rutina, ¿no? Y entonces en ese tiempo lo que ponían mis papás pues, era la noticia, ¿no? Entonces yo tengo mucho como la visión, digamos, de algunos periodistas, sobre todo, por ejemplo, de Alberto Peláez, que aparecía a cámara cubriendo la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Y entonces yo lo veía y decía, pero está como muy chingón, ¿no? O sea, como el señor acá en la guerra, ¿no? Claro, luego ya después uno descubre que cuando uno quiere ser corresponsal de guerra implica que haya guerra y eso está muy mal, ¿no? Sí. Pero inicialmente yo lo veía, ¿no? A él a cuadro y yo decía, esa chamba está padre porque estás ahí, estás como hablando de lo que está ocurriendo y luego eso empataba con lo que yo veía, digamos, en los cómics, ¿no? Donde a pesar de que ya Peter Parker me anunciaba que la vida del periodista era precaria, porque no le pagaban sus fotos, aún así opté por ese camino. Y en realidad fue lo que me fue llevando, o sea, yo fui viendo como estos y siempre me llamó la atención, ¿no? Como el hecho de que uno podía pararse para poder comunicar lo que estaba pasando. Aunque yo no tenía bien claro en ese momento como toda la trascendencia de lo que implicaba y la responsabilidad, pero surgió a partir de ahí de mis consumos culturales, ¿no? De la literatura, de ver, al Alberto Peláez, ¿no? Para Televisa, y a partir de ahí fue que yo después descubrí que había una carrera, ¿no? Que se llamaba periodismo y que descubrí lo que quería hacer. Ahora no salgo mucho a cuadro, ¿no? Porque opté que me siento más cómodo escribiendo, pero a partir de ahí, de mis consumos de mis superhéroes y de mis escritores y de lo que veía en la televisión que me parecía como genial pensar que podía mandarte a otro lado y desde ahí informar. Sí. ¿Y prepa, universidad fueron en Querétaro? Yo hice, es que yo nací en Morelos, o sea, yo soy de Cuernavaca, Morelos, pero por el trabajo de mi papá vivimos en Monterrey un rato y luego después ya se asentó en Querétaro, ahí es donde vive toda mi familia y yo ahí hice toda mi carrera hasta, digamos, la maestría que ya me vine para acá, para Guadalajara, pero le estudié ahí en Querétaro, en la prepas de la UAC, ¿no? Que es la Universidad Pública. ¿Maestría fue UDG o...? La maestría y el doctorado lo hice aquí en la UDG. Ya. Todavía no puedo decir que soy león negro 100%, pero sí le agradezco mucho a la universidad. Es que uno ya tiene un equipo y aunque la universidad te dé cosas, ya tienes tu equipo y está difícil. Sí, no. Ganaste en 2019... A ver, ¿para 2019 fue tu primer premio Jalisco? No, la primera vez que lo gané fue en 2014. 2014. Todavía justo estaban dando clases allá en Ocotlán, en el CUSI, y esa fue la primera vez que lo gané, y ya después hasta 2019. Ya. ¿La del 2014 qué fue? Fue una crónica que hice sobre el proceso de búsqueda de 3 madres, ¿no? Que son, de hecho, las madres buscadoras pioneras, la señora Lupita, la señora Nati y la señora Mayra, ¿no? Que crearon Fundec. La señora Lupita es la del primer capítulo del podcast. Es la señora Lupita, sí, Lupita Aguilar, que incluso también es una de las primeras madres que increpó públicamente al gobierno, específicamente a Calderón, ¿no? Sobre la terrible situación de las desapariciones, ¿no? La señora Nati es a quien le acaba de ofrecer una disculpa hace un par de meses Pablo Lemos, ¿no? Uh-huh. Y la señora Mayra, digamos, también ella es una mujer que sigue buscando a su hijo, que fue víctima de desaparición forzada por policías estatales, y está combinada como su trayecto justo también con las desapariciones que en ese momento se denunciaban en Tala, que ya tenían como toda la sintonía de lo que después vimos que pasó en Teochitlán, sí. ¿No? Ese fue esa primera vez en un medio que ya ni existe, ¿no? Que se llamaba, ahí en el recuerdo que se llamaba ese medio, que era un medio que salió un año y ahí fue la primera vez hasta 2019 que fue, digamos, ya por otra crónica. Esa de 2014 fue... o mejor dicho, ¿te significó algo el premio Jalisco? Por muchas cosas, sí. En primer lugar, porque yo comencé, digamos, a tener como esta cercanía y este trabajo, digamos, de poderles ayudar a través de mi persona y del periodismo con las madres desde finales del año 2012, ¿no? Y ya para ese tiempo tenía 2 años, ¿no? Yo estando muy cercanos a ella, y me pareció también significativo porque también eran como de los primeros trabajos que se premiaban y que tenían en la temática las desapariciones como un asunto como muy relevante.
También después resultó ser muy significativo porque con el dinero del premio junté para la boda. Okay. Entonces, eso también terminó siendo significativo. Bueno, lo digo así porque en realidad así ocurrió, porque yo le dije, no, pues ahora que gané el premio, que todavía no lo ganaba, nos casamos y sí pasó, ¿no? Sí. Entonces también se volvió como muy importante, pero sobre todo se volvió importante porque permitió, digamos, como que no el premio, porque ya también muchos otros periodistas venían hablando, que se pudiera como visibilizar que esto realmente estaba ocurriendo, porque era algo que sistemáticamente se negaba, no tenía cabida como en los medios, y creo que a partir ya del año 2014, la fuerza también de las propias madres fue abriendo, digamos, la agenda, y entonces ya todo el mundo comenzó a darse cuenta que sí estaba cabrón, ¿no? O sea, que sí, ya era difícil. Y creo que se puso peor después, ¿no? No, bueno, y sigue peor, terriblemente. Ahorita regresamos a ese punto que, digamos, será la parte central, ¿no? O extensa de la entrevista. Pero hablando del periodismo, este espacio también lo he usado para, pues, compartir dudas personales, ¿no? Yo tengo mucho tema con, pues, tal cual con el periodismo, con quienes ejercen el periodismo. Porque he descubierto, por lo menos eso es lo que yo veo y yo creo, ¿no? Tampoco soy, bueno, pues como dice disidente, no es división minúscula, no soy tan joven, pero tampoco estoy tan viejo, pero ya puedo identificar algunas cositas. No me viene bien que diría últimamente, pero no sé desde cuándo, ¿no? Y te lo pregunto para ver si lo has identificado desde antes, que resulta que el periodista o el reportero termina sintiéndose más importante que lo que está diciendo, ¿no? Y cubriendo. Pues eso yo creo que ha sido particularmente desde siempre, ¿no? Solamente que ahora, por ejemplo, lo podemos ver de manera más evidente si seguimos cuentas de TikTok de reporteros, ¿no? Yeah. Donde, por ejemplo, no sé, cubren una búsqueda y ellos aparecen en primer plano y las mamás son el pretexto para que él haga su video, ¿no? Por poner un ejemplo. Y donde importa más, digamos, la opinión de ellos que el hecho mismo que reportan. El periodismo, digamos, siempre ha sido como una profesión donde es muy difícil, digamos, como mantener como una estabilidad, ¿no? En primera, digamos, porque es una profesión que tiene mucha cercanía y relación con el poder de cualquier tipo, que las personas acaban sintiéndose parte del poder, ¿no? Sí. Y esto no es así. Y cuando hablo de poder me refiero a desde creer que porque a lo mejor ven al gobernador todos los días, están en un estatus distinto, o ven al presidente de las Chivas y entonces sienten que ya son parte de las Chivas, ¿no? O de cualquier otro equipo, porque ocurre lo mismo, ¿no? O porque entrevisto a la banda, ya pienso que soy amigo de la banda, ¿no? Creo que si uno no tiene como bien claro como esta parte de tu centrarte, ¿no? Y de no inflar como tu ego, acabas creyéndote que eres más importante que lo que reportas, ¿no? Eso es como muy común, sobre todo porque también hay periodistas que usan el periodismo para volverse famosos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que mencionas, Alfredo, o sea, pensar que yo soy más importante que lo que sucede, y eso hace que tengamos, digamos, periodistas que son personajes y que a través de ese personaje buscan obtener fama, y entonces por eso no tienen como muchos escrúpulos sobre la manera en cómo manejan la información. Entonces les da igual favorecer a uno u otro, sí, o con la información chingarse a otra persona, ¿no? Eso está como siempre ha estado ahí, ¿no? Y uno basta ver, no sé, a quienes conducen noticieros, ¿no? O ahora tienen sus cuentas en redes sociales. Eso ocurre porque creo que olvidan que es como la parte más fundamental del periodismo, que es un servicio social y que esto se debe a las personas, pero como tampoco los medios están cercanos a las personas, o hablo del mainstream de los medios, pues más bien casi siempre sirven intereses político-económicos, y entonces ya las personas, aunque son lo más importante, terminan siendo lo menos importante, ¿no? Sí. Y por eso es que a lo mejor yo nunca me hallé trabajando como en medios tradicionales, y por eso siempre freelancé, o ahora que tenemos un medio independiente. Pero eso es muy común, y a mí lo que me parece luego es muy común es que pues uno que tiene esta parte, digamos, como profesor, pues uno siempre, yo al menos trato como de despejar dónde andaron, en qué terminaron, y luego te duele ver, ¿no? Que acabaron así como yo digo, en el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Sí. Sí, en un canal de YouTube. Sí, no, pero no es yo me refiero a otros lados. No, sí, ¿no? Claro. Pero claro, me refiero, sí, digamos, como
Y también entiendo por qué, ¿no? Porque el escenario de precarización está muy cabrón, bueno, no solo para el periodismo, sino para en general, y a veces es mucho más fácil, ¿no? Vincularse a una oficina de comunicación social, ¿no? Sí. Porque es donde hay trabajo y donde se paga bien, que seguirle batallando como por el otro lado, o cuando ves la información. Es complicado porque a veces sí depende de uno, o sea, de uno, de la convicción que uno tenga, Claro. pero también mucho es como que la estructura sobre la cual se hace el periodismo de manera muy específica en México y Jalisco termina siendo muy envolvente, que la dinámica les va haciendo hacer cosas que a lo mejor en su momento anteriormente dijeron, no, yo nunca haría eso, pero son muchas circunstancias, ¿no? Porque cuesta mucho mantenerse así, porque tampoco el propio gremio no ve con buenos ojos, ¿no? Que quienes cuestionan algo o lo hacen de manera distinta o prefieren crear su propio espacio, ¿no? Sí. Eso también lo vuelve complicado, pero sí, ese malestar que tú tienes, yo lo comparto, porque sí, yo veo muchos periodistas que lo más importante son ellos, y eso pues prácticamente les aleja de lo que sí. implica ser el periodismo, ¿no? Pero también el periodismo, y con esto concluyo, tiene que ver con que es más ya un negocio que un servicio público. Sí. Y bueno, hay cosas también que dependen del sistema y no se pueden cambiar o controlar, ¿no? Ahorita que decías, gente que termina trabajando en oficinas de comunicación social y demás, pues sí, a final de cuentas no sabemos las situaciones o las condiciones que los llevaron ahí, ¿no? Pero bueno, y la otra cosa que quería decir es, o sea, digamos, haciendo un poco de crítica, ¿no? Sobre lo que hacemos los periodistas, es cómo termina la autoridad moral, ¿no? O a lo mejor el ego haciéndoles creer que tienen autoridad moral sobre otros. Y es como, ay, güey, pues, ¿qué traes o qué te tomaste, pues? O sea, pues si no estuvieras aquí o mejor hubieras hecho otra cosa, porque de repente encontramos estudiantes de periodismo egresados, ¿no? O gente que tiene poco tiempo en medios y demás, y hablan con unos arrestos, sí, ¿no? Y criticando a este y al otro y al otro y al otro y al que no sabe leer y al que no fue a la escuela, y dices, ah, cabrón, sí, pues, ¿qué traes? Sí, eso tiene que ver. Y eso digo de los que acaban de salir, no ya no te digo de los otros ya ni nos voltean a ver, ¿no? Exacto. Somos un cero a la izquierda, ¿no? No existimos. Eso es bien complicado porque creo yo, digamos, que como el escenario, el campo, la escena del periodismo tiende mucho a eso, ¿no? Y entonces pareciera que si tú no haces como ese tipo de comentarios, entonces no vas a ser aceptado, ¿no? Sí. Y entonces, y eso es como bien jodido, porque entonces, en lugar de preocuparnos por generar más información o de reconocer que alguien trae algo chido y eso permite que las personas sepan, estamos como más bien enfrascados de quién es el mejor, quién lo hace bien, quién no lo hace bien, y eso pues no ayuda, porque otra vez creo yo que está casi todo el tiempo solemos pensar, digamos, primero en nosotros que en las personas, ¿no? Cuando el periodismo se trata de las personas. Y eso es muy envolvente. Yo siempre le digo a mis alumnos, no, mira, pues prueba, checa, pero siempre mantén como bien claro tus convicciones, porque afuera eso te envuelve y lo terminas haciendo y no te das ni cuenta hasta que después dices, hey, ¿no? Sí. Porque a mí me pasó cuando yo trabajaba en el diarismo, de repente te mirabas haciendo cosas que tú decías, no, porque estoy haciendo esto, si yo prometí que no lo iba a hacer, pero todo el sistema es así, ¿no? Que te envuelve de tal manera que pareciera que eso es lo que hay, o terminas justificando acciones porque dices, pues claro, voy a la posada del Congreso porque pues me pagan bien mal y pues son mis impuestos, ¿no? Dicen algunos periodistas, ¿no? A fin de cuentas son mis impuestos, pero no dejan ver, digamos, que se tejen relaciones que después se cobran, ¿no? O que tú mismo te dices, pues ya no voy a ser tan gacho con el diputado porque nos invitó el otro día algo, ¿no? Y eso se vuelve así y es muy envolvente. Yo no creo que sea solamente como un condicionante o propio del periodismo, porque supongo que han de ser otras profesiones iguales. Finalmente yo nunca he estado, bueno, sí, ahora que estoy en la academia también se pueden ver cosas similares, pero sí es como un proceso donde más que preocuparte por cómo mejorar, buscas cómo enganchar a los demás, ¿no? Como un escenario donde no terminamos por ser mejores. Sí, sí. Hay algo que quisiera compartirte, ¿no? Que quisiera platicarles a ustedes también. En algún punto, cuando uno de los programas que nosotros producíamos, o producimos todavía, ¿no? Llegó, digamos, a su punto más alto.
y me refiero a un Ron Más, es un programa de boxeo. Uh-huh. Yo no he dicho, ¿no? O no he afirmado que nosotros hacemos periodismo. A final de cuentas creo que más bien es contenido de entretenimiento que algo periodístico, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención y a veces en momentos complicados, ¿no? Me ponía a ver para quién hacíamos eso. Y entonces resulta que empezaba a leer comentarios, ¿no? Me gustaba mucho leer comentarios de la gente. Porque a final de cuentas había señores caguameros que decían, ¿sabes qué? Mi día se resume en que, o mi semana se resume en que el miércoles sale el programa de Un Ron Más y quiero ver a Marco y a Eric. Uh-huh. Y entonces, eso me hacía todo. O sea, para estos cabrones lo hacemos. No me importa nadie más, no me importa Mauricio Sulaimán llorando que le tiraron. O sea, a final de cuentas es para el señor obrero que mantiene a su familia y que lo único que quiere es llegar... Relajarse, destapar su caguama y ya. Y ahí le empieza la semana otra vez. Entonces, creo que de repente, no sé en qué momento, perdemos esa noción de que lo que hacemos es para la gente. Y entonces empezamos a creer que es para los otros, para los que están del otro lado, ¿no? Sí, eso es bien difícil porque en el periodismo casi siempre es como... Traen esta idea como de, no, es que hay que pegarle al gobernador, ¿no? Hay que pegarle a no sé quién, ¿no? Y entonces uno le pega, entre comillas, y entonces uno ya se siente importante, ¿no? Ya se siente casi invencible. Sí. Y entonces hace que todo el tiempo estés buscando como pegarle a alguien y te olvidas, digamos, de las personas que son las que realmente reciben los chingadazos de las acciones o no acciones de quienes gobiernan, ¿no? Y creo que y eso hace que uno pierda el piso, ¿no? Sí. Pero y eso es muy habitual, ¿no? Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo que hice una nota sobre testimonios que cuando Alfaro era presidente municipal, de testimonios de jóvenes que subían a internet y que decían que se las habían intentado llevar, ¿no? Y que Alfaro dijo que no eran perfiles falsos, y entonces yo busqué un montón de chicas, escribí un texto, ¿no? Que sí se llamaba No somos perfiles falsos, y fui a la rueda de prensa, al Palacio Municipal, pues porque yo quería interrogarlo, ¿no? Y entonces toda la banda te decía, no, ya le pegaste al gobernador, lo hiciste enojar, ¿no? Como si con eso yo me tuviera que sentir feliz. Sí. Y yo le digo, no, pues a mí me da igual, yo vengo a que él responda porque no lo estoy haciendo para él. Claro. Lo estoy haciendo, digamos, para que estas mujeres, jóvenes que denunciaron, pues puedan, digamos, evidenciar y cuestionar a un güey que dice que no es cierto, ¿no? Sí. Que son perfiles inventados. Pero mucho está eso, mucho se construye a partir de eso, o de con quién te rodeas, con quién te vinculas, y eso es como terrible, ¿no? Porque si no, insisto, si no te metes como en ese carril, pues pareciera que no estás haciendo el periodismo que se tiene que hacer, ¿no? Por eso también es como cuando uno se va por la vía independiente, también no es que te vean con buenos ojos, ¿no? Porque no estás haciendo como... Sí. Y justo el siguiente tema que quería hablar era de Sonadox. Cuando empezaste Sonadox, a mí me daba la impresión, lo platicamos hace ratito, me daba la impresión que era muy difícil sostenerlo y te decía, ahora sigue siendo igual o no, ¿cómo te ha ido con Sonadox? Pues, digamos, o sea, siempre como... Tú mismo, digamos, ustedes lo deben de vivir, ¿no? Porque finalmente es como, ahora con esta palabra de moda, ¿no? Nuestro emprendimiento, ¿no? Sí. Y pues cuando uno emprende algo, pues los primeros años son complicados porque más bien uno es el que le tiene que invertir, ¿no? Ya sé que a lo mejor le inviertas capital porque tengas capital o le inviertes un chingo de trabajo, ¿no? Tiempo. Y cuando surge Sonadox, digamos, surge a partir de una serie como de cafés que tuve yo con Héctor Guerrero. Héctor Guerrero es un gran fotoperiodista y que después, ahora más bien es como coordinador de producción de contenidos, ¿no? Lo hizo en El País, ahora la está haciendo a partir de N+, pero Héctor y yo, cuando él era corresponsal de una agencia de fotografía... Por cierto, lo entrevisté en una de tus clases. Ajá. Me dijiste que lo buscara y le hice una entrevista. Y es buena onda el Héctor, y luego un poco serio, pero es un tipazo el Héctor. Y entonces Héctor y yo coincidíamos en muchas coberturas de temas de seguridad, ¿no? Y entonces, un buen día, él me invita a un café, nos sentamos junto al café y empezamos a hablar de que una buena parte de los trabajos que hacíamos no los publicaban, ¿no? O publicaban solo una parte, y nosotros, digamos,
nos daba como mucho, como esta idea de que todo el mundo empezaba a decir que Jalisco se había vuelto muy violento, ¿no? Y nosotros decíamos, no, pues nosotros llevamos cubriendo violencia como un chingo de tiempo y veíamos que los corresponsales llegaban y querían aquí como contar la historia, porque hacíamos como ese trabajo, digamos, de ayudarles o acompañarles, etcétera. Y entonces, cuando ocurre, no sé si lo recordarán, en el 2015, estos famosos como narcobloqueos, como por toda la ciudad, ¿no? El 1 de mayo justamente, y entonces como que ahí todo el mundo empezó a decir, no, pues es que en Jalisco la violencia llegó, y entonces más bien Héctor y yo empezamos a hacer un primer trabajo que se llama Jalisco 1M, que era como para decir, no, lo que ustedes vieron con la caída del helicóptero, ¿no? Ahí en el sur del estado, es, digamos, la consecuencia de un montón de cosas que han venido pasando antes, ¿no? Y entonces fue cuando nosotros decidimos generar Zona Docs, digamos, como un proyecto personal o un perfil fotográfico de Héctor, ya existía, porque él ahí subía todas las fotos que la agencia no le compraba, y entonces a partir de ahí empezamos con esa idea de Zona Docs de Héctor original a comenzar a escribir los reportajes y las historias que queríamos escribir y que no las pensamos como para que se vendieran, sino para que simplemente, digamos, pudieran difundirse. Y eso fue, digamos, lo que fue generando como los inicios de Zona Docs, que nosotros nos fundamos ya como medio establecido en 2017, pero que coincidió con muchas cosas, ¿no? Decidimos ya establecerlo como un medio porque a Héctor lo separaron, digamos, hubo recorte personal en la agencia, y dijimos, no, pues si tenemos este espacio, pues hay que buscar cómo lo recapitulamos. Nosotros ya venimos trabajando mucho con la red de periodistas de a pie, y la red de periodistas de a pie lanzó una convocatoria para crear una alianza de medios independientes en el país. Le entramos y después ya Héctor lo contrató en el país y le fue mejor y ya no nos abandonó, no se fue. Claramente pues le iba a ir mucho mejor allá, ¿no? Y entonces ahí se surge Zona Docs, y inicialmente tuvimos como un empujón a través del acompañamiento de la red, ¿no? Que nos permitió entrar con una especie de convocatoria que eran como de institucionalización, ¿no? Es decir, de hacer un medio para darle como una constitución legal y pagar como esos trámites notariales y esas cosas, porque Zona Docs está, digamos, tiene una figura legal como una asociación civil, ¿no? Y entonces vino como todo ese proceso, y al principio es bien difícil porque cuando tú intentas, digamos, venderle una idea a alguien, pues lo que quiere ver esa persona es pues trabajo, ¿no? Sí. Entonces tú no le puedes decir, no, pues tengo un medio que apenas está empezando, ¿no? Sí. Y como, ¿no? Entonces lo que hicimos más bien fue como trabajar mucho para establecer, digamos, un medio que pudiera hacer una cobertura distinta a la que se hacía en la ciudad, y que esa propia cobertura le permitiera, digamos, tener una distinción y que pudieran ver, digamos, como la calidad del trabajo, ¿no? Y por eso, digamos, Zona Docs surge con una perspectiva de derechos humanos, porque justamente volvimos a la esencia, ¿no? El periodismo es para las personas, sí, ¿no? Y entonces con esa perspectiva colocamos siempre a las personas al centro y lo trabajamos desde ahí. Por eso, si ustedes se meten a Zona Docs, no van a encontrar notas donde cubrimos ni giras del gobernador, ni el Congreso, sí, o solo lo cubrimos en función de la resistencia y lucha ciudadana, ¿no? No al revés, porque de esos, pues ya cualquier medio, sí, cualquier persona puede agarrar cualquier medio y saber qué dijo el gobernador, y eso no era nuestro interés. Entonces surgió así, a partir, digamos, de ser como esa extensión, de ser trabajo de periodismo de investigación, de documental o crónicas, ¿no? Como mucho más amplias, pero que mucho es como inicialmente ese trabajo que Héctor y yo hicimos durante varios años, ¿no? Después se sumó también Dalia, ¿no? Que venía trabajando mucho tiempo, digamos, con cuestiones de migración y acompañando también a familias buscadoras, ¿no? Sobre todo centroamericanas, y el medio sí ha tenido como una convicción, ¿no? Zona Docs surge el 30 de agosto de 2017, porque justo Héctor y yo hicimos un primer trabajo que se llamaba Desaparecer en Jalisco, ¿no? Quitando la C por la S, y era un paisaje sonoro, ¿no? De las madres buscadoras, y salimos el 30 de agosto también como una declaración de principios de que era un medio, digamos, que iba a acompañar la búsqueda de las familias, aunque eso también ha ido como cambiando, ¿no? Ahora la mayor parte de quienes construyen y trabajan diariamente en Zona Docs son mujeres, y ya se hace un periodismo feminista, ¿no? Entonces eso ha ido creciendo, pero al principio
pues no había quien nos quisiera financiar. También nosotros no buscamos financiamiento ni del gobierno ni del capital privado, porque justo queríamos mantener la independencia. Entonces, más bien le apostamos por estos asuntos de grants, de conseguir recursos, de organizaciones internacionales que aportan proyectos de la libertad de expresión. Pero la neta, lo que generó que tuviéramos la posibilidad de que nos voltearan a ver y por lo tanto, digamos, obtuviéramos recursos, fue la chamba, ¿no? Esto lo cuento como una anécdota porque es gracioso, pero a su vez es muy importante. Empezamos a recibir un correo, ¿no? De una persona, de una organización, y dice, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, nos gusta mucho tu trabajo y nos interesaría apoyarles económicamente, ¿no? Y a nosotros nos pareció muy raro, ¿no? Porque quien te escribe un correo así, te lo dejamos pasar, ¿no? Y luego a los 15 días, oigan, les mandé un correo, no sé qué, y nos daba desconfianza porque no teníamos como mayor razón. Y un día, bueno, nos animamos y dijimos, bueno, vamos a juntarnos. Tuvimos una reunión con Zoom y resultó, digamos, que era una persona de una organización que se llama Seattle International Foundation, que a su vez tiene un proyecto que se llama Fondos CAMI, que apoya proyectos para México y Centroamérica, sobre todo vinculados a la libertad de expresión, y ellos llevaban un año monitoreando nuestro medio. Yeah. Y entonces a ellos les pareció importante apoyar al medio para que el medio siguiera haciendo el periodismo. Y creo que la cobertura que potencializó mucho eso fue pues las terribles circunstancias que ocurrieron en torno a tras la ejecución extrajudicial de Giovanni López, ¿no? Por policías de Tlahuacán, y todas las protestas que generaron en estas desapariciones masivas. Esa cobertura, digamos, catapultó el trabajo de Zona Docs porque estuvimos ahí muy a pie de calle haciéndolo. Y a partir de esa, digamos, esta organización dijo, nosotros los vamos a financiar, y durante 5 años nos financiaron al medio, no al... Porque luego los grants en el periodismo son por proyectos, ¿no? Uno mete una convocatoria porque van a apoyar reportajes del agua o de género, etcétera. Y entonces este proyecto no era un financiamiento por un proyecto de un tema específico o para hacer una investigación específica, sino era un financiamiento por el medio, ¿no? Porque ellos consideraban que era un medio importante en este contexto y querían financiarlo. Y eso nos ayudó y nos potencializó porque permitió consolidar una redacción, como hacernos, digamos, buscar una estabilidad financiera, porque en los primeros años pues más bien era la vaquita que hacíamos entre nosotros para pagar, pues a lo mejor no es mucho un host o un dominio, pero era nuestra lana como poniéndola ahí para en función de todos, hasta que vino eso y después vinieron otras organizaciones que también nos monitorearon, y también, digamos, sí, un poco hace rato que hablábamos de la suerte o el trabajo, pues esta mezcla de ambas cosas, ¿no? Yo particularmente creo que la suerte llega si se trabaja, ¿no? Para eso, ¿no? Porque si no, igual un chico de gente tendría suerte, pero no, yo creo que es el trabajo lo que hace que alguien te voltee a ver, y así surgió Zona Docs como... Con la idea de, lo decíamos Héctor y yo en Café, queremos hacer un medio donde hagamos el periodismo que nos gusta. Y eso es lo que todavía intentamos de hacer, el periodismo que nos gusta hacer. Qué bueno. Y espero que Zona Docs sea como los fabulosos Cadillacs de 40 años. Sí, aunque ya vamos a buscar otras generaciones también para que uno haga, ¿no? Pero sí, muchas gracias, vale, que sí. Y ahora sí me gustaría hablar ya de pues tu carrera, ¿no? Tu trabajo periodístico, ¿no? Lo que has hecho. Y hace rato hablábamos del Premio Jalisco, ¿no? Del primero que ganaste. Después vino otro en 2019, ¿no? Uh-huh. Que otra vez pues era sobre las madres buscadoras, ¿no? En ese caso fue Nancy con su hijo Oscar. Sí, exacto. Y hace rato me decías que en 2014 que ganaste el primero ya tenías tiempo trabajando con las mamás buscadoras, con las madres buscadoras. Entonces... pues básicamente creo que se ha centrado en eso, ¿no? Sí. O sea, es lo más importante que hay en la agenda. Para mí sí, sobre todo porque se ha vuelto para mí como un compromiso de vida, ¿no? A mí yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí las madres me cambiaron la vida, ¿no? Porque me permitieron, digamos, no solo como encontrarle un objetivo y un sentido al periodismo que hacía, que siempre había sido un periodismo como centrado en las luchas, las resistencias sociales, ¿no? Siempre había trabajado así, pero ahora, digamos, desde que yo las conocí porque
yo vivía antes muy cerca del Parque Rojo, ¿no? Y ahí había un proyecto, se llama Bordamos por la Paz, que en pañuelos bordaban en rojo la historia de las víctimas, las personas que fueron asesinadas. Y luego yo empecé bordando ahí con Tere Sodo, una gran amiga, que en paz descanse. Y empecé bordando con ellas todos los domingos porque yo sacaba a mis perros a pasear y Tere me dijo, pues borda, yo no sé bordar, yo te enseño y vas a aprender. Y empecé bordando y empecé, digamos, ahí a conocerlas. Y un buen día llegaron las mamás, llegó la señora Lupita y se empezó a bordar en verde las historias de las personas desaparecidas. Y yo duré como en un proceso con las mamás, porque las mamás empezaron a juntar ahí, pero no existía Fundec, ¿no? Sí. O Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que es el primer colectivo, digamos, en Jalisco de esta historia reciente, porque de los años 70, ¿no? Existen, digamos, las doñas, ¿no? Que buscaban a las personas desaparecidas vinculadas a la Liga Comunista 23 de septiembre, sí. ¿No? Hay una larga historia aquí de madres buscadoras en Jalisco, pero de esta, digamos, de la mal llamada guerra contra el narco para atrás, Fundec, que se fundó en el 2013, es el primer colectivo, y entonces ellas empezaron a juntar hasta que un buen día Tere les dijo, oigan, pues vámonos juntando, pero en un espacio tan público para que ustedes puedan contar lo que les pasa. Y entonces, con el apoyo de Francisco Macías, que es abogado y defensor de derechos humanos, quien en ese momento era director de CEPAT, ¿no? Una de las organizaciones que más ha apoyado a las familias, hicieron un círculo como de escucha durante 2 días a la semana, durante un año. Yo tuve, digamos, la confianza de las madres que me dejaron estar ahí, pero yo ahí no estaba como periodista, o sea, sí era un periodista, pero no estaba ahí, estaba más bien como con una persona que estaba preocupada por ver cómo podíamos ayudarles a otras personas, ¿no? Hasta que después de un buen tiempo, yo dije, oiga, pues yo soy periodista y quiero comenzar a contar sus historias. Y por eso también creo que mi trabajo, a diferencia de otros colegas, parte mucho de la cercanía que yo tengo con ellas, ¿no? Sí. O sea, no es como que solo llegué y la conocí en la marcha, sino que tengo mucho tiempo como de conocerlas. Y a partir de ahí surgió, digamos, como estos primeros trabajos. Uno de estos, el que mencionas, sobre el premio. Pero mi interés era como en ese momento decir, pues vamos a publicar porque esto se tiene que saber. Y en ese tiempo yo no trabajaba para ningún medio acá y más bien me fui vinculando con medios independientes que en ese tiempo existían, ¿no? Y a partir de ahí, y luego que hice, que creo que también fui yo, es que pues, utilicé mis redes, ¿no? En ese tiempo mis Facebook o un blog que tenía para empezar a escribir notas y crónicas de lo que vivía, y eso me ayudó, digamos, como a posicionarme como alguien que estaba trabajando ese tema, aunque también ya lo estaba trabajando otras personas como la propia Ale Guillén o Vanessa Robles, por mencionar alguna de ellas, pero fue, digamos, esa cercanía de estar un año escuchando lo que me permitió acompañarlas, ¿no? Desde la creación de Fundec y como todo el proceso, las primeras marchas, y desde ahí yo decidí, ¿no? Que iba a abocar mi periodismo a tratar de ayudar a visibilizar, ¿no? Y si esto permitía, digamos, generar o propiciar alguna incidencia para que lo más importante, que es cómo localizar a las personas, ocurriera, fuera, ¿no? Siendo muy conscientes de que ni un reportaje, ni una nota, ni una crónica regresa a nadie, sí. ¿No? Porque no funciona así, no es como en las películas donde los periodistas sacan un reportaje y se cae el gobierno, ¿no? Eso no funciona así, funciona para Hollywood, pero para la vida cotidiana no. Pero al menos yo decidí eso, y eso ha sido muy difícil porque hay momentos donde yo digo, o sea, donde yo tengo que parar porque anteriormente, pues uno ya sabe, ¿no? Uno acá hombre, ¿no? Que aguanta y cada macho y que no siente dolor. Y entonces hubo momentos donde tronaba, ¿no? Y tuve que reconocer que había que parar. Y entonces hubo momentos que soy más cercano, unos momentos son como más lejano. Pero nunca he dejado de escribir, aunque de verdad he intentado escribir de muchas otras cosas. Pero me lleva, digamos, lo que hago a eso, no solo porque considero que uno ya tiene experiencia y que puede hacerlo bien, sino porque hay un compromiso, ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido desde el 2012 a la fecha, ¿no? Acompañando a las madres de aquí y de otros estados. Sí, son 13 años ya. Sí, entonces, es un montón de tiempo. A ver, el concepto o el término de desaparición forzada es, o sea, no hay de otra, el Estado tuvo que ver. Sí, digamos que legalmente hay como 2 acepciones, ¿no? Está, al menos en nuestro marco legal y los marcos internacionales, la desaparición forzada es aquella, digamos, que se comete por acción indirecta o indirecta, aquiescencia, colusión, etcétera,
donde hay de las autoridades en cualquier nivel, ¿no? O sea, donde se sabe o se tiene conocimiento que un policía municipal, el ejército, la Guardia Nacional, etcétera, fueron, digamos, como copartícipes directos de la desaparición. Y hay en este argot jurídico, como esto que se conoce como la desaparición entre particulares, que es cometida por no agentes del Estado, ¿no? Pero yo creo mucho lo que dicen las mamás, en que finalmente si el Estado no es capaz de garantizar las condiciones mínimas de seguridad, todas las desapariciones son forzadas porque el Estado incumplió, ¿no? Claro. Su deber, ¿no? Pero la ley lo separa así para juzgar de manera distinta, digamos, a quien utiliza el aparato de Estado para desaparecer personas. Justo iba a ese punto, que entonces todas terminan siendo, o sea, el Estado tiene que ver, porque... En todas. Porque si no tuvo que ver, digamos, con el hecho, ¿no? Tiene que ver con que no se resuelva, con que, por ejemplo, escuché una entrevista tuya fue hace 6 años, te llamó Broso, ¿no? Ah, sí, de ese reportaje aquel. Y entonces te decía, bueno, le dijiste tú que había una crisis forense en el Estado hace 6 años. Ajá. Y era una pregunta que también tenía por ahí, que ha cambiado desde entonces para ahora, pero en ese momento se hablaba de que como estaba rebasado el CEMEFO, entonces le daba igual los cuerpos y el número, y entonces decían, oye, pues si entraron 20 tienen que salir 20, y entonces pues los cremaban, ¿no? Sí. Entonces, si tampoco puedes resolver lo que pasa después de la muerte, pues entonces también tienes que ver. Sí, y termina siendo una desaparición o una doble desaparición, ¿no? Yo ahí, mi vida esta de periodista académico, ¿no? He construido como un concepto que se llama la quíntuple desaparición, que tiene que ver con que en México una persona no solo desaparece una vez, ¿no? Que es cuando, digamos, la privan de su libertad, sino que es desaparecida sistemáticamente por el Estado, ¿no? Una tiene que ver con esta desaparición física y luego otra tiene que ver con una desaparición de un orden jurídico, como cuando el Estado manipula las estadísticas, ¿no? Entonces, como ahora, ¿no? Que Lemus dice que tenemos que estar más tranquilos porque ya no somos el primer Estado, sino el segundo Estado, ¿no? Entonces uno dice, no, pues gracias, ¿no? Entonces, pero claro, hay una manipulación de las cifras para que entonces sean menos personas desaparecidas de las que en realidad son, y esa es una desaparición, ¿no? Porque a esas personas que borras de la estadística, pues también las borras de las acciones, ¿no? Luego tiene que ver con otra desaparición que yo le llamo más como de orden como social simbólica, ¿no? Que es también cuando nosotros como sociedad, digamos, desde estas narrativas que impulsa el Estado, donde las personas desaparecidas desaparecen porque en algo andaban, no generamos empatía por los procesos de búsqueda, porque creemos que somos criminales, y pues como en este país, si uno es criminal, pues se merece como lo peor, ¿no? Como nos enseñaron las telenovelas, ¿no? Entonces hay una doble desaparición porque para las personas desaparecidas desaparecen, ¿no? Sí. No importan, entonces por lo tanto nadie colabora con los procesos de la búsqueda. También los medios actúan de esa misma manera cuando deciden, digamos, posicionar unos casos sobre otros, generado a partir del mismo estigma. Y esta quinta desaparición tiene que ver con la desaparición forense, ¿no? Cuando hay una localización de una fosa clandestina donde el Estado tiene la obligación de poderle dar una identidad a la persona que es de alguna exhumada de esta fosa clandestina, y el Estado termina incinerándola sin pruebas de ADN, como esto que mencionas, o termina enterrándola en un panteón y luego ya no sabe dónde la enterró, o termina dándole una identidad que al final no es, porque le entrega, esto ocurre más veces las que uno pensaba, el CEMEFO entrega el cuerpo de una persona y luego después de 2 años te hablan y dicen, oye, ¿qué cree? Que el cuerpo que le di no es de su hermano, resulta que es de esta persona, y entonces lo tenemos que exhumar para entregárselo a ese. Entonces cuando tú dices, oye, ¿y mi hermano? Ah, ese sí, no sé dónde está, ¿no? Entonces una desaparición, y yo creo mucho que el Estado, digamos, ha generado las condiciones para que sea muy difícil encontrar a alguien. Y por eso, insisto en la creencia de las madres de que todas las desapariciones son forzadas, porque el Estado de alguna forma participa en ese proceso, porque uno no puede imaginar, bueno, en Jalisco hay casi 16,000 personas desaparecidas, ¿no? Las que todavía, digamos, no han regresado a casa, pero por lo menos tenemos casi 50,000 denuncias por desaparición. Entonces, ¿de qué manera un Estado no puede participar cuando tiene 50,000 denuncias? Sí, claro. ¿no? O sea, es como muy difícil, porque yo lo he pensado, lo digo así como un ejercicio, o sea, para desaparecer a una persona en la vía pública es una cosa muy difícil. O sea, no es que tú y yo nos organicemos y agarremos a una persona y sí, alguien te va a gritar, alguien te va a ver, ¿no? Pero en este estado ocurre como si nada. Y eso quiere decir que hay las condiciones para que quienes tienen que hacer eso no lo hagan, ¿no?
Y me consta porque el Estado tiene la capacidad operativa, si sabe, digamos, en qué semáforo o en qué lugar me pasé el alto para después mandarme una foto de infracción, tiene la misma capacidad técnica para poderlo hacer y lo ha hecho porque cuando desaparecen personas que son importantes, ¿no? Como ocurrió, digamos, con nuestro colega periodista, que qué bueno que haya aparecido, pero ahí uno puede ver cómo el sistema sí funciona, ¿no? Sí. Ahí hicieron un seguimiento de los carros, los vehículos, y entonces cuando tú le preguntas a su mamá y la mamá pregunta, oiga, ¿y la cámara del C5? No, pues no funciona, ¿no? Porque solo funciona para unos y no para todos. Claro. Y hablando justamente de herramientas que tiene el gobierno, también vi una entrevista hace un par de años que tuviste creo que fue en Cosa Pública, donde hablabas del reportaje de vigilados, donde ahí básicamente el gobierno se gastó millones, ¿no? Muchos. Para pues vigilar, tal cual, sí, ¿no? A gente que podría resultar incómoda, ¿no? Para ciertos intereses, pero entonces, pues esto que dices, a ver, si me llega la pinche fotoinfracción, ¿cómo es posible que no podamos identificar otros hechos, ¿no? Pero además, cuando gastas dinero en lo que se supone que podría ser seguridad y vigilancia, resulta que terminas vigilando a otros. O sea, estás al revés, ojete. Sí, y es que ahí, bueno, esta inversión millonaria, digamos, se dio desde, bueno, ya se había dado desde el gobierno de Aristóteles Sandoval, que fue señalado por haber comprado el Pegasus, ¿no? Este famoso malware, ¿no? Que se insertaba en los celulares y permitía extraer no solo la información, sino también permitía hacer una geolocalización de las personas, ¿no? En tiempo real. Se mantuvo con Alfaro, ¿no? Que le compró un chingo de tecnología de vigilancia y digamos... y espionaje, pues a quién más, ¿no? A empresas de Israel, ¿no? Que son las principales, digamos, manufactureras de este tipo de tecnología, que aparte terriblemente son tecnologías que ponen a prueba, digamos, en la Franja de Gaza, ¿no? Para luego después venderlas, ¿no? En el mundo, y que el Estado, pese a saber eso, el gobierno de Jalisco, las siguió comprando, ¿no? Y se mantienen en el caso de Paulo Lemos, y son, digamos, sistemas sofisticados que permiten no solo, digamos, identificar unas placas, ¿no? Como con el famoso C5, sino que también permite la identificación del rostro, ¿no? A través de un reconocimiento facial, de tal manera que podría, digamos, si a ti te ven una cámara, registra tu rostro y te pueden dar seguimiento, ¿no? Que eso podría ser algo muy útil para localizar a personas desaparecidas, porque incluso la tecnología se vende justo para poder localizar a personas con reporte de extravío, ¿no? Pero que el Estado más bien las usa para poder de alguna forma más bien espiar a las personas que tienen una visión contraria a ellos, ¿no? Y háblase de otros adversarios políticos, de otros partidos, o háblese, digamos, de activistas, ¿no? En este caso nosotros lo hicimos a partir del seguimiento que dieron a activistas, a defensores del territorio, o incluso a madres y familias buscadoras, ¿no? Y es tecnología que cuesta un chingo de dinero, que se justifica en pos de la seguridad, pero que más bien se utiliza para su seguridad de ellos, ¿no? Claro. Y eso es terrible porque estamos aquí utilizando, digamos, tecnología que está sustentando un genocidio, ¿no? Para decirlo de manera muy clara. Sí, entonces, pues todo mal por donde se le vea, y se vuelve al punto que el Estado entonces es cómplice de pues de todas las desapariciones, o sea, todas terminan siendo desaparición forzada porque el Estado tiene que ver en algún punto. Sí, y por eso también es como bien difícil para las familias avanzar, porque llega en un punto, desde mi experiencia, donde si las investigaciones tocan algún punto del Estado, o de la Fiscalía, por ejemplo, o de alguna institución, la investigación se para, ¿no? Porque entonces eso implicaría que tendrían que investigar para rendir responsabilidades a ellos mismos, ¿no? Sí. Y entonces, por eso es como bien difícil creer que se está avanzando en temas de las desapariciones, porque eso no está al mismo nivel, digamos, de detenciones o enjuiciamientos, ¿no? De personas dentro del propio Estado, ¿no? O también es bien difícil creer que se está avanzando cuando de manera cotidiana platicas con cualquier madre buscadora de cualquier colectivo, de los más de 17 que existen, y todas te dicen lo mismo: no hay avances, no funcionaban las cámaras, no hay avances. Entonces, ¿cómo de repente sostienes estadísticas de decir, no, ya localizamos un montón de personas? Y yo digo, pues a lo mejor en el papel, ¿no? Pero en la práctica, muy pocas mamás, o sea, en esos 13 años que conozco, yo puedo contar con mis manos las madres que yo conozco que han encontrado a sus familiares con vida o sin vida, ¿no?
Y uno dice, pues yo cuando he hecho cuentas, ¿no? O hago estadísticas, no hay forma de sustentar el número de localizaciones que tienen con la realidad. Claro. Hablando igual del Estado, ¿no? Llega un punto en el que también está pensando dónde, o sea, cómo es posible que se atore tanto. Y creo que entra también, hace rato decías, las acciones y las no acciones. Y luego viene también la gente que está, pues te diría que los soldados rasos, ¿no? De fiscalía, ¿no? De la policía, bla, bla, en donde pues omiten cosas, son poco empáticos, pues yo diría ojetes, porque sí. Ojetes y huevones. Las dos juntas. Porque, y a ver, entonces termina resultando que las madres buscadoras avanzan más en las investigaciones, pero luego, y esto lo digo por experiencia que he tenido con policías, pues los ojetes toman una actitud como de, a ver, no me digas a mí qué hacer porque yo soy el policía y entonces si tú me dices qué hacer te voy a chingar. Entonces es como, cabrón, entonces ¿qué hago? Y eso es como bien fuerte porque en torno, digamos, a cualquier crimen, ¿no? O hablando específico de desaparición, hay un estigma, ¿no? O sea, y esto es como muy importante porque si desde el gobernador, por ejemplo, o la cabeza más alta o el fiscal se dice que las personas que desaparecen son criminales o en algo andaban, entonces de ahí para abajo todos actúan como si todos fueran criminales. Y entonces, en términos de trabajo, yo como funcionario público, ¿por qué me voy a chingar buscando, haciendo diligencias por un güey, ¿no? Desde su concepción, que se lo buscó, ¿no? Que ya sabía que le iba a pasar eso y algún entró. Y esto es como muy, muy fuerte, porque en el texto que mencionabas hace rato de Nancy y Oscar, es una historia bien fuerte porque esa historia ejemplifica ese estigma, ¿no? En el caso particular, ¿no? De Oscar, era un joven que se involucró con el tema de huachicol, ¿no? Y entonces, bajo el estigma de que sabían que era un chico que fue desaparecido, ¿no? Con esta banda que operaba, digamos, en un lugar ahí en Tlajomulco, entonces la atención que recibió de la autoridad fue así, ¿no? Y entonces la propia Nancy, por ejemplo, ella tuvo que investigar porque nadie su chico de huachicol, pues ni modo, señora, sí. Pues usted que no lo cuida bien, ¿no? Le dijeron. Y entonces ella empezó a buscarlo por su cuenta hasta que logró, digamos, que alguien de adentro se apiadara y le dijera dónde estaba su hijo, ¿no? Ella encuentra la propia fosa de su hijo, habla a la fiscalía, no van, y esto está así porque es muy crudo, ¿no? Y entonces ella, ¿qué hace? Baja a la fosa, agarra el cuerpo de su hijo y se lo lleva a su casa. Y lo mete en un refri. O sea, lo que estoy diciendo es muy puro, pero mete en un refri porque es una mamá que dice, güey, es mi hijo, ¿no? Entonces después les dice, oigan, pues aquí lo tengo en mi casa. Y dice, no, señora, ¿cómo lo tienen en su casa? O ahí va la mamá a regresar a su hijo a la fosa, esperando que vuelva la autoridad. Ya la autoridad llega, baja a la fosa, aparentemente hace como el levantamiento, se lo lleva, y pasa un mes y ya les dice, oiga, ¿y mi hijo? No, señor, es que todavía no se lo podemos entregar porque no está completo. Y decía, pero ¿cómo que no está completo si yo me lo llevé completo? Y es cuando ya le dicen que falta la cabeza. Y entonces ahí va Nancy otra vez a la fosa, recupera la cabeza, que ellos no fueron capaces de llevarse, porque la idea era, se le era el estigma así, pues es que el chico se lo buscó, entonces yo voy a hacer lo mínimo. Sí. Y eso pasó, ¿no? Hasta que ella no tuvo que recuperar otra vez la cabeza de su hijo y evidenciar cómo ese proceso lo logró. Pero a mi entender, la mayor parte de los funcionarios operan bajo esa idea de que hay un estigma y que entonces lo mínimo, entre que son flojos, ¿no? Y que yo digo, güey, pues finalmente tú decidiste trabajar en eso, pudiste haber hecho otra cosa y al final decidiste irte a fiscalía, ¿no? Por cualquier circunstancia, y lo mínimo que tienes que es hacer como chambear, ¿no? Eso operan con la ley del mínimo esfuerzo y también operan, digamos, bajo lineamientos donde saben detectar en qué casos ya no van a ir más, porque también me ha tocado platicar con buenos policías, ¿no? Sí. Que ellos te dicen, pues es que yo chambeo, pero llegó a un punto donde me dicen, hasta ahí. Sí. Y él dice, pero ¿cómo? Pero tenemos acá la pista. Ahí fue. Ahí acabó, ¿no? Porque eso implicaría hacerse como el harakiri, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una circunstancia bien terrible. Sí, no, claro. Y a ver, estamos hablando en esta parte de las pues omisiones, ¿no? Por cualquier razón, por hueva, por incompetencia, o porque les dicen que ya no. Por orden. Pero luego también hay otras que creo que se ligan un poco a la de la orden, ¿no?
Porque en el último capítulo de... ¿Por qué los aman? ¿Cuál fue? ¿Sí fue el último? El último fue... bueno, hay... Dice una madre que a su hija se la comieron. Se la comieron y entonces, pues que gente que estuvo ahí habló de lo que hacían, ¿no? O de lo que pasaba. Y entonces ahí llega una especie, se liga a que también gente en el penal les podía dar respuestas y que hubo casos en los que dijeron, ¿sabes qué? A él, ese ya está muerto, o búsquenlo en tal lugar. Y llegó pues un punto en el que ya no las dejan hablar con gente que está en el penal. Entonces es como, no seas ojete, pues no me estorbes. Sí, pero es que volvemos a lo mismo porque cuando los toca a ellos, tienen que parar porque no hay forma de que no se pueda evidenciar, ¿no? Lo que mencionas, digamos, son dos testimonios, ¿no? Uno de las madres acostumbran a hacer estas búsquedas, digamos, en la penal y por lo cual, digamos, separaron estas búsquedas, es que empezaron a encontrar a personas desaparecidas que estaban ahí pero con otro nombre. Entonces, que es como si me hubieran metido a mí a la penal, pero yo ya no era Darwin Franco, sino era Jesús García, y estaba cumpliendo una pena, y las mamás dijeron, oiga, pero este es mi hijo, está desaparecido, no se llama así. Y entonces empezaron a alarmar porque dijeron, entonces, ¿quién lo metió aquí? Sí. Y entonces dijeron, no, pues mejor no, luego vemos, porque entonces eso implicaría hacer una investigación interna para determinar quién está metiendo a la cárcel a personas que no son quien dicen ser, ¿no? Y por eso suspendieron, y también suspendieron porque en la penal empezaban a darles muchas pistas, y entonces ellos ya no, si seguían esos procesos, no había forma de negar la corresponsabilidad o la responsabilidad. Y del otro que mencionas, de la señora Ruth, de lo que comentó, es bien terrible porque está hablando del caso de su hija, ¿no? Que fue una de las personas que de alguna forma se sabe que perdió la vida en el rancho de Teuchitlán, ¿no? En el rancho Izaguirre. Y esta declaración que tiene, bien terrible de lo que acaba de señalar, fueron dadas por las personas que fueron detenidas, ¿no? Vinculadas al rancho, y que forman parte, digamos, de las declaraciones, ¿no? Que están haciendo ahora en el desahogo del proceso judicial, y es como bien terrible, ¿no? Porque finalmente hay algo de la señora Ruth, del testimonio, que dice, bueno, yo también entiendo que estas personas no las culpo, porque también eran personas que habían sido desaparecidas, ¿no? Bajo este asunto del reclutamiento forzado, y que eran forzadas a hacer lo que hicieron porque era la única manera de sobrevivir, ¿no? Sí. Ella entendía eso, ¿no? Y cuando tú escuchas a una mamá entender que es capaz de perdonar a alguien que hizo algo brutalmente terrible, es porque ella sí entiende en términos estructurales. Y dice, claro, es que ahí, en ese lugar, todos eran víctimas. Sí. Todos eran víctimas que fueron obligadas a hacer cosas terribles, y yo lo que quiero más bien es que entonces me digan ¿qué pasó con mi hija? Porque tengo derecho a la verdad, y entonces tengo derecho también, digamos, a que me puedan apoyar a partir de eso, porque ella lo que está peleando es el apoyo económico para los hijos de su hija, ¿no? Sí. Pero es una realidad bien terrible, que otra vez insisto, ¿no? No hay forma de que un rancho como el Izaguirre pueda operar sin que ninguna persona sepa. O sea, porque a mí que me tocó ir al rancho Izaguirre, o sea, es que de repente luego algunas narrativas de los medios lo narran como si el rancho estuviera así una hora metido y no hubiera nada. No, o sea, te cuenta que tú estabas en el rancho y sí caminabas 10 minutos y ya había muchas casas, caminabas otros 5 minutos y estaba la comunidad, y caminabas, que en carro te ibas 10 y estaba a pie de carretera. O sea, era un lugar que estaba articulado a una vida, sí, y que era como muy difícil. Claro, uno lo entiende. O sea, yo entiendo perfectamente a las personas del pueblo que dicen, güey, pues si aquí entran hombres armados y luego entran policías y luego sale gente y escuchamos balazos, pues nadie va a decir nada porque pues, está bien difícil, ¿no? Pero ninguna autoridad así, digamos, ya como por un asunto acá no sé, de moral, que pudiera haber hecho una llamada anónima un montón de tiempo antes como para decir lo que estaba ocurriendo. Porque esto más bien se deja hacer. O sea, yo tengo bien claro que la violencia, el Estado, digamos, tiene mucha permisividad sobre la violencia. O sea, el Estado define hasta dónde, dependiendo qué intereses tenga, ¿no? Y entonces es como bien difícil operar. Y estos dos casos que mencionas tienen que ver con eso. Es decir, dirían las mamás, pues si no ayudan, que no estorben, ¿no? Sí. Pero más bien el asunto es que de alguna forma creo yo que hacen como esa labor de hacer difícil, y si no hace una labor de búsqueda, porque no hay forma de que una investigación bien hecha no tope con el Estado, ¿no? Y es donde ellos no quieren, porque entonces, ¿quién se va a responsabilizar de eso? Pues nadie quiere. Y llegando ya digamos, a un último punto,
justamente en este episodio hablaban de cómo el Estado pudiera facilitar algunas cosas. Pero cuando lo escuchaba pensaba y decía, bueno, es que si el Estado facilita, ya sea de recursos económicos o equipo, ¿no? O digamos, de mano de obra, ¿no? Gente, pues entonces estaría aceptando también culpas. Es que ese es el problema, es decir, la crisis, digamos, de desaparición va a mermar o va a disminuir en este país cuando un gobierno, cualquiera, decida aceptar la crisis. Porque en el momento en que tú aceptas la crisis, vas a verte obligado a actuar en función de la crisis. Pero como nadie ha querido aceptar la crisis, entonces más bien lo que hacen es simular acciones que permiten hacer que están trabajando, pero que en el fondo no resuelven, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Hace poquito, digamos, bueno, esto lo vi en la mañana, pero el gobierno federal y todos los estados en conjunto han gastado 4 veces más en gastos de comunicación social que lo que se ha invertido en buscar a personas desaparecidas. O sea, todos los gobernadores y gobernadoras de ese país, más la presidenta, han gastado 4 veces más recursos que lo que le otorgan para buscar a personas desaparecidas. Y entonces uno entiende dónde está el interés. Sí. El interés de ellos está en posicionarse, porque en este país todo el tiempo están, digamos, en procesos electorales. Sí. Entonces uno dice, claro, porque nadie, me encantaría a la guapa o el guapo que lo haga, que diga, ¿saben qué? Si tenemos una crisis de la chingada y entonces, hasta yo incluso lo pienso, o sea, si tú eres un gobernador y aceptas la crisis y haces un chorro de cosas, esa acción te posicionaría, ¿no? Sí. Pero no, aquí más bien es como decir, no, pues no son los niños, son de otra administración, sí. ¿No? Y entonces, como nadie acepta la crisis, no hay un otorgamiento de recursos a la par de la crisis. Y entonces, por ejemplo, las mamás, ¿no? Ni siquiera pueden tener un trascabo, ¿no? A veces se cooperan entre ellas, ¿no? Yo digo, pues no, Alfaro se gastó un chingo de dinero, ¿no? A toda máquina para tener sí. trascabos y en el campo ni hicieron nada, ¿por qué no se los traen para acá? Es decir, hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero creo que el asunto, la clave es que no hay ni voluntad política ni voluntad humana, porque nadie quiere la etiqueta de ser el gobernador de los desaparecidos, ¿no? Cuando podrían tomarse la etiqueta y decir, es el gobernador que aceptó la crisis y lo echó para adelante, ¿no? Y pongo un ejemplo muy local, tan solo, digamos, como en este periodo, ¿no? Más allá de que evidentemente nos gusta el fútbol y nos vayamos a emocionar en un mundial, pero en la inversión en torno al mundial para los partidos que vamos a tener en Jalisco, se ha invertido 3 veces más que lo que ha invertido el Estado para localizar a las personas desaparecidas, ¿no? Sí. En algo, digamos, que desde luego que es relevante, pero que deja ver otra vez dónde está el interés del gobierno. El interés del gobierno está, digamos, en eso, ¿no? Yo pienso en nuestro gobernador, que parece más TikToker sí. que gobernador, ¿no? Y ahí lo tenías correteando el presidente de la FIFA en una forma muy lamentable, ¿no? Sí. Para un gobernador que casi corre tras alguien para que le agarre la playera que dice claro, Lemus, ¿no? Claro. Y eso es como terrible, pero la idea es que nadie ha querido aceptar la crisis en ningún gobierno. Y entonces, ¿qué ocurre? Y esto es como una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, no se destinan recursos, no hay operativos de seguridad, entonces desaparecer se ha vuelto muy rentable para quien lo hace, porque sabes que no te van a perseguir, no te van a detener y casi no te van a juzgar, ¿no? Aquí en el estado tenemos 8 sentencias condenatorias por delito de desaparición, y cuando hace rato te decía que había 50,000 denuncias, sí. pues 8 no es nada, ¿no? O sea, claro. Y entonces, pues quien delinque sabe que la impunidad está rampante y por eso la desaparición se ha vuelto una estrategia de control, de dominio, de terror, que es aceptable porque a diferencia, digamos, de los homicidios donde evidentemente la huella y la violencia está ahí, sí. la desaparición no se ve, ¿no? Y eso permite como mantener ese control para uno, para los otros. Y por eso las familias son las que hacen la chamba, ¿no? Entonces, cuando las familias abren una fosa, ¿no? Muy cerca del estadio y entonces como que sí. se alertan y dicen, ay, ¿no? Pues porque en este estado bastaría rascar quizás en cualquier lado para encontrarlas, porque entonces, ¿dónde están las 16,000 personas que nos faltan? Sí, sí, sí. Bueno, pues creo que también ahí ya llega un punto en el que ya no... Es decir, la elección individual, ¿no? La elección individual de un montón de gente, desde, como mencionamos hace rato, desde municipales, estatales, Guardia Nacional, bla, bla, cargos de elección popular, o sea, la elección de decir, ¿sabes qué? No me puede valer tanta madre
Pero, pues bueno, creo que también ya llegaremos a otro punto donde la educación también termina siendo, pues, no le quiero poner un mal adjetivo, pero pues no suficiente, pues. Entonces, ya las elecciones que haga el individuo a veces también es como, ay, güey, ¿por qué decidiste eso? Sí, y es que también tiene que ver otra vez con el asunto de qué tan preocupados estamos, no, por las personas a nuestro alrededor. Y yo creo que, o sea, para mí este asunto que lo investigo como académico, ¿no? Este asunto de la narrativa y el estigma en torno a la desaparición es tan potente que termina generando prácticas, ¿no? O sea, si yo creo que la persona desaparecida en algo andaba, ¿cómo voy a generar solidaridad con su mamá? Sí. No voy a decir, no, pues la mamá ahí lo dejó. Y estos comentarios que luego nos ponen en las notas, ¿no? Ah, pero la mamá cuando él le daba dinero del crimen no decía nada, ¿no? Y ahora que desapareció sí lo busca y uno dice... O sea, yo la mayor parte de las personas que yo conozco, sí conozco personas, digamos, o personas desaparecidas que de alguna forma habían tomado una decisión, ¿no? Sí. Pero la mayor parte de las que conozco son personas que simplemente, digamos... ni la debían ni la temían y forman parte como de una estructura violenta que utiliza la desaparición justo para eso, pensando también que finalmente el crimen organizado no es como en las series de Netflix, ¿no? De hombres acá armados con sombreros, sí. Acá como en la serie del Chapo, sino más bien es una empresa transnacional que lo que requiere para trabajar son mano de obra y claro que la idea de convencer a alguien para que se incorpore al crimen organizado no es suficiente para poder echar a andar la maquinaria y que han hecho desde mi perspectiva, pues la desaparición funciona como una maquinaria, ¿no? Donde vas a concebir un montón de gente que te va a permitir trabajar para seguir operando bajo esta noción de que terriblemente son vidas desechables para ellos, ¿no? Sí. Pero lo mismo es como para la Coca que explota a sus trabajadores, sí. O para cualquier otra marca, porque esas empresas solo están pensando en el capital, porque aparte vivimos en una estructura neoliberal, económica, donde el capital es lo que manda, y si el capital está por encima de la vida, pues está por encima de la vida, y el crimen organizado es una estructura económica transnacional, que es la explicación que yo he buscado entender como para qué sirve una persona desaparecida, ¿no? En términos muy fríos, pues sirve para generar, digamos, incrementar el capital de esta maquinaria que todos los días produce cualquier tipo de mercancía, claro, para venderla, digamos, en muchas partes del mundo. Pero tiene mucho que ver con eso, con el asunto de cómo podemos abrazar el dolor ajeno como propio y cómo, digamos, como algún día pensar en que las condiciones, como lo explicaste muy bien hace rato, Alfredo, están dadas para que cualquier persona desaparezca, ¿no? Y un poco cerraría con esta frase que un día me decía una mamá, ¿no? Es que la mamá, cuando hacen las marchas, ¿no? Pues no, a veces no va nadie, no van las mismas, ¿no? Entonces se agüitaban y una mamá decía así como de... Una mamá se quejaba, no, es que no vienen que nadie, que insensibles, que no sé qué, ¿no? Le decía a otra mamá que llevaba por lo menos 3 años buscando, ¿no? Y ella mamá le decía, oye, ¿y tú dónde estabas hace 2 años que también nosotros estábamos aquí? ¿No? Y entonces ella decía... Y se quedó callada. Sí. Y entonces ella sí, claro, es que uno no reacciona hasta que nos pasa, ¿no? Y una mamá decía, este país va a reaccionar hasta que todas las familias tengan una persona desaparecida. Y la idea es no llegar hasta ahí, porque sí, entonces ya cuando a ti te llega y dices, no manches, no, pues sí, a los buenos, que son mis hijos, mis papás, sí les pasa, ¿no? Entonces ya empiezas a actuar. Pero la mayor parte de las familias, si tú platicas con ellas, antes de que les sucediera, no tenían un involucramiento, pues porque pensaban que nunca les iba a pasar y cuando les pasó se dieron cuenta que le puede pasar a cualquiera y la idea es como de alguna forma, pero pues esto también es complicado porque da un chingo de miedo, ¿no? No es que uno vaya a la mesa familiar ahí en la Navidad y decir, sí, oye, pues hablemos de desaparecidos, ¿no? Ahí, sí, claro, en lugar de los terrenos, mejor hablemos de esto, ¿no? Sí. Es difícil y no lo hablan porque da miedo, porque todos en el fondo alguna vez, de alguna forma sabemos que eso puede sucederle a cualquiera, ¿no? Y por eso nos preocupamos. Pero hay más bien ideas cómo podríamos solidarizarnos para poder hacer algo por los que están haciendo algo, por las familias que están haciendo algo, para que no ocurra o para que si ocurre sea menos complicado que cuando ya les tocó vivir, ¿no? Por eso ahora hay leyes e instituciones que antes no existían por la fuerza y el empuje y lucha de las madres. Ah, y también te quería preguntar eso, ¿no? Si de repente... ustedes que nos están viendo, ¿no? Quisieran o sintieran empatía con la causa, pues ¿cómo se puede ayudar? Pues eso, digamos, es mucho más fácil de lo que uno cree. En el estado existen 18 colectivos de búsqueda. La mayor parte de las familias ya tienen TikTok, tienen Facebook, tienen Instagram, ¿no?
Y bastaría con que ustedes se metieran a la página de Fundec, Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, Huellas de Amor, Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, ¿no? O Guerreros Buscadores de Jalisco. Y en la página, digamos, hay formas de ayudar, ¿no? A lo mejor la más básica y la que no nos costaría nada sería compartir las fichas de búsqueda, ¿no? Luego uno piensa, ¿pero de qué va a servir que yo comparta la ficha de búsqueda? Y no manchen, no saben lo que les sirve a las familias, porque a partir de que se comparten las fichas de búsqueda, alguien les ha dado pistas, ¿no? De dónde pueden buscar, ¿no? O saber qué pasó. Lo otro es que ellas constantemente, por ejemplo, están haciendo como campañas de donación para equipo que requieren para la búsqueda, o ahora, por ejemplo, que son estas fechas como festivas, están haciendo recolección de juguetes para los hijas e hijos de las personas que son desaparecidas, o tienen número de cuenta para donde uno le puede hacer una donación, ¿no? Porque finalmente todo esto que hacen lo hacen con sus propios recursos, claro. Y pueden ayudarles. O lo otro que yo diría es simplemente, digamos, ver cuáles son sus actividades, y el día que ustedes sientan, digamos, como esa empatía, simplemente acudir, ¿no? El colectivo Luz de Esperanza, por ejemplo, pega fichas de búsqueda todos los domingos desde hace casi 4 años. Entonces usted un día el domingo quiere hacer algo, pues va con ellos, se junta, se presenta, le van a dar su boche de fichas y las pega en la ciudad, ¿no? Aunque el gobierno las quita el otro día, ¿no? Sí. Pero sí hay formas de hacer, porque las familias siempre están necesitando de algo, ¿no? Y a lo mejor, o no sé, yo soy un diseñador y puedo ayudarles a diseñar fichas de búsqueda, o si yo sé hacer videos, ¿no? O si ya a mí me gusta mucho el TikTok, pues les puedo ayudar a que sus TikTok sean, se luzcan más, les sirvan más. Es decir, siempre hay formas de hacer, y creo que la idea es eso, los perfiles ahí están. Y es cosa de que uno quiera, ¿no? Yo insisto, es bien difícil porque no es tan fácil, pero las familias, si un día se hablan y se acercan con ella, son súper receptivas. Sí. Bueno, pues es un tema muy difícil, ¿no? Son cosas muy crudas, pero pues a final de cuentas, pues agradezco, ¿no? Y creo que mucha gente agradece, seguramente las madres buscadoras, muchas también ya te consideran, pues no sé si amigo, pero alguien de confianza. Y bueno, pues te agradezco el tiempo que tomaste para estar acá con nosotros, de platicar. No sé si hay algo más que quisieras decir, invitar a la gente a que siga Sonadocs, no sé. Sí, pues yo diría, pensando como en si tienen como interés en conocer la historia de las familias, yo hago un podcast que está vinculado en el perfil de YouTube de Sonadocs, o en Spotify, que se llama Porque los amamos, y es un podcast que la idea es contar la historia de todos los colectivos, ¿no? Hasta ahora van 8 episodios, ¿no? En 2 temporadas. Ahí lo pueden ver, seguir a Sonadocs, estamos como @Sonadocs en todas las redes sociales, ¿no? O yo estoy así como @DarwinFranco. Y nada, o sea, más bien yo agradezco mucho como la invitación, ¿no? La pasé muy bien, aunque los temas al final sean como duros, ¿no? Pero bueno, finalmente forma parte de lo que uno es y lo que uno hace, y no, más bien al contrario. Muchísimas gracias por estar aquí por el reencuentro. Gracias a ti, profe. Pues esto fue todo por hoy, gente. Nos vemos la próxima.